Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en todo lo que nos apasiona, desde el brillo de Hollywood hasta las melodías que nos tocan el alma. Y hoy prepárense, porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un encuentro que hizo palpitar a Milán y a millones de corazones alrededor del mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos compartiendo momentos inolvidables. Para aquellos que son nuevos por aquí, un saludo muy cordial. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Hoy nos embarcaremos en un análisis minucioso, desmenuzando y sobre todo, disfrutando de ese encuentro en Milán que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hablaremos de las palabras, de las miradas, de las sensaciones que emanaron de esos instantes mágicos. Vamos a profundizar en cada detalle, desde el vestuario hasta las sutiles interacciones, explorando la magia que aún existe entre estos dos talentosos actores. Así que si te emocionas con las historias de amor, si te fascina seguir la trayectoria de tus actores favoritos y si te encanta estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, este es tu lugar. Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis, especulaciones y por supuesto, muchísimos sentimientos. Y antes de que nos adentremos en este tema fascinante, quiero hacerte una petición: si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es totalmente gratis. Y así no te perderás ninguna de nuestras aventuras, ni los análisis de los futuros encuentros y noticias de tus artistas preferidos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Vamos, únete a la familia y no te pierdas ni un solo detalle. Ahora sí, arrancamos. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional. Su historia, que comenzó en la pantalla con la inolvidable serie Love is in the Air, trascendió los límites de la ficción y se convirtió en una realidad que nos hizo soñar a muchos. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable, y el público se enamoró por completo de esta pareja. Y aunque el destino, o tal vez las circunstancias, los hayan separado como pareja romántica, el cariño del público por ellos y la admiración que se tienen mutuamente permanecen inquebrantables. La noticia del encuentro en Milán fue sin duda un momento muy esperado y especial. Ambos fueron invitados a participar en un evento de la prestigiosa marca Bulgari, un evento que prometía glamour, elegancia y por supuesto, la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos. Las redes sociales se encendieron en cuanto se supo la noticia. La emoción era palpable, la anticipación, intensa. ¿Cómo sería el encuentro? ¿Cómo interactuarían? ¿Qué gestos revelarían la magia que aún los une? Las especulaciones se dispararon, los foros de fans se inundaron de mensajes y todos esperábamos ansiosos las primeras imágenes. Y vaya que las expectativas no fueron defraudadas. Las imágenes y vídeos que circularon por internet nos regalaron momentos inolvidables. Pudimos ver a Hande radiante, luciendo un conjunto elegante que resaltaba su belleza natural y su inconfundible estilo. Un vestido que la hacía brillar, complementado con accesorios que añadían un toque de sofisticación y elegancia. Kerem, por su parte, siempre impecable, irradiaba la misma energía y carisma que lo caracterizan. Su presencia imponente, su sonrisa cautivadora y su estilo único, lo convirtieron en el centro de atención, como siempre. Pero más allá de la elegancia y el glamour, lo que realmente capturó nuestra atención fueron las miradas, las sonrisas, la forma en que interactuaban. Aunque no hubo declaraciones explosivas ni gestos románticos explícitos, la atmósfera que se respiraba era de cercanía y cordialidad. Se saludaron con calidez, compartieron risas, posaron juntos para las fotos. Cada detalle, cada microexpresión, fue analizado con lupa por sus seguidores, quienes no querían perderse ni un segundo de ese reencuentro. Era como si todos estuviéramos ahí siendo testigos de un encuentro que, a pesar del tiempo y la distancia, aún conservaba esa chispa especial, esa complicidad que solo ellos parecen tener. Analicemos un poco más a fondo la química que se percibió en ese encuentro. Vimos miradas que, aunque breves, parecían decir mucho. Sonrisas que revelaban una complicidad intacta. Y gestos que, aunque sutiles, demostraban que la conexión entre ellos sigue viva. La forma en que se acercaban, cómo se miraban al hablar, la manera en que se reían juntos. Todo esto alimentó nuestras esperanzas y nos hizo recordar por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue la manera en que Hande se expresó sobre Kerem. Sus palabras eran sentidas, cargadas de afecto y respeto. No solo habló de su talento como actor,
sino también de su calidad humana, de su profesionalismo y de la importancia que tiene en ese vida. Y créanme, la sinceridad con la que se expresó fue palpable. No era una simple formalidad, se notaba una conexión genuina, un vínculo que va más allá de lo profesional. Era evidente que Ande valora a Kerem no solo como colega, sino como amigo y persona importante en su vida. En una entrevista, Ande se refirió a Kerem como una persona muy importante en su vida. Destacó la conexión especial que tienen, la complicidad que comparten y la admiración mutua que sienten. Y añadió algo que me pareció especialmente conmovedor: siempre he sentido que puedo contar con él. Esas palabras, sencillas pero profundas, revelan una relación que va más allá del amor romántico, una relación de amistad, de apoyo y de respeto mutuo. Esta declaración nos muestra una madurez emocional, una capacidad de mantener una relación positiva y significativa, a pesar de las circunstancias. Por su parte, Kerem también ha expresado en diferentes ocasiones el cariño y la admiración que siente por Ande. En sus declaraciones, siempre ha destacado su talento, su belleza y su fortaleza. Y aunque ambos han seguido caminos diferentes, siempre han mantenido una actitud de respeto y cariño el uno por el otro. Nunca ha habido reproches ni declaraciones negativas. Por el contrario, siempre han hablado positivamente el uno del otro, demostrando una madurez y una profesionalidad dignas de admiración. El hecho de que ambos actores hayan mantenido una buena relación después de su separación es un ejemplo de madurez y profesionalismo que vale la pena destacar. Demuestra que es posible mantener la amistad y el respeto, incluso cuando las relaciones románticas llegan a su fin. Y en un mundo donde los dramas y los escándalos son moneda corriente, esta actitud es digna de admiración y debería ser un ejemplo a seguir. Es una prueba de que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar. Además de las palabras y las miradas, otro aspecto que me pareció muy interesante fue la reacción de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño hacia ambos. Los seguidores celebraron el reencuentro, compartieron fotos y vídeos, y expresaron su deseo de verlos juntos nuevamente, aunque sea en un contexto amistoso. La comunidad de fans de Ande y Kerem es muy grande y activa, y su apoyo incondicional es admirable. Y es que la fidelidad y el cariño que el público les profesa son una muestra del impacto que han tenido en sus vidas. Este encuentro en Milán, y todas las reacciones que generó, nos demuestran que el cariño del público por Ande y Kerem sigue intacto. Y es que más allá de su talento y su belleza, ambos han sabido ganarse el corazón de la gente con su autenticidad, su sencillez y su carisma. Son dos personas que han sabido mantenerse fieles a sí mismas, a pesar de la fama y la presión mediática. Han demostrado que es posible ser exitoso sin perder la humildad y el respeto por los demás. Es importante destacar que aunque muchos fans sueñan con un reencuentro romántico, la realidad es que la relación entre Ande y Kerem es, en la actualidad, una relación de amistad y respeto mutuo. Y eso es algo que también merece ser celebrado. Porque en un mundo donde las relaciones a menudo terminan en drama y conflictos, es reconfortante ver que dos personas pueden mantener una conexión positiva y duradera, basada en el cariño y la admiración. En definitiva, el encuentro de Ande Erçel y Kerem Bürsin en Milán fue un momento mágico que nos dejó a todos con una sonrisa en el rostro. Fue un recordatorio de que el cariño y el respeto pueden perdurar en el tiempo, y que las relaciones especiales, aunque cambien de forma, siempre dejan una huella imborrable. Y por supuesto nos dejó soñando con futuros proyectos, con reencuentros inesperados y con nuevas historias que nos sigan emocionando. ¿Quién sabe, quizás en un futuro los veamos juntos en la pantalla nuevamente? Eso sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. El impacto de Love is in the Air en la carrera de Ande y Kerem fue innegable. La serie les abrió las puertas a la fama internacional, les brindó reconocimiento y les permitió consolidar sus carreras. Y aunque han seguido caminos separados, la serie sigue siendo un referente en sus carreras y un motivo de orgullo para ambos. El éxito de Love is in the Air demostró la química y el talento de Ande y Kerem, y los catapultó a la fama mundial. Pero el encuentro en Milán fue más que un evento glamuroso, fue una prueba de que la conexión entre Ande y Kerem trasciende la pantalla y el tiempo. Fue un recordatorio de que la amistad, el respeto y el cariño pueden prevalecer incluso después de una separación. Y nos dio la esperanza de que aunque sus caminos sean diferentes, siempre encontrarán una manera de apoyarse y admirarse mutuamente.
La relación entre Ande y Kerem es un ejemplo de madurez y profesionalismo, y nos enseña que es posible mantener una conexión positiva y duradera, basada en el cariño y el respeto mutuo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué fue lo que más les gustó del encuentro en Milán? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? ¿Qué esperan del futuro de Ande y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Así que no duden en dejar sus mensajes aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus emociones y sus expectativas. Y para finalizar, quiero agradecerles por estar aquí y por acompañarme en esta aventura, por compartir sus opiniones y por hacer de este canal un espacio tan especial. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué sienten y qué otros temas les gustaría que exploráramos juntos. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué fue lo que más les gustó del encuentro? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Ande y Kerem? Me encantaría leerlos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles algo más. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.